Aproximadamente, a lo largo de una hora, más o menos, haremos una primera parte en la que vamos a hacer una referencia a la normativa actual en materia de gestión de residuos. Ya dentro del Real Decreto 105 del 2008 vamos a hablar de aquellos agentes que intervienen en el proceso, qué podemos hacer en el tratamiento y gestión de los residuos, qué obligaciones y responsabilidades tenemos con relación a la gestión, al tratamiento de los residuos en las obras y algunos aspectos de la normativa que desde una perspectiva jurídica y profesional pueden sernos de interés. Esto lo vamos a desarrollar para luego dar paso a un supuesto práctico en el que vamos a elaborar un estudio de gestión de residuos, un plan de gestión de residuos y luego después controlar o ver el modo de cómo podemos controlar la producción de los residuos una vez empezada la obra a lo largo de todo el proceso constructivo. Así pues, vamos a centrarnos en el primero de los apartados, que es la referencia a la normativa. Una breve introducción a esta referencia normativa nos obliga a hablar del Real Decreto 105 del 2008, ya que es digamos, la normativa específica que tenemos para el tratamiento, producción y gestión de los residuos en las obras de construcción. Sin embargo, no hay que perder de vista el Plan Nacional Integrado de Residuos del 2008-2015 o la reciente Ley 22 del 2011, así como las ordenanzas municipales. Vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de ellos. En lo referente al primero de las normativas que hemos comentado, el Real Decreto 105 del 2008, como todos sabrán, es el que se regula la producción y gestión de los residuos en las obras y establece la obligatoriedad en la fase de proyecto de desarrollar un estudio de gestión de los residuos y del mismo modo, en la fase de ejecución de obra, llevar a cabo este estudio de gestión plasmándolo en un plan de gestión de los residuos que se adapte a la realidad constructiva, a la realidad del contratista y así como a la realidad de los materiales que en última instancia vamos a utilizar durante el proceso constructivo. Por lo tanto, yo resumiría, hay otros aspectos que luego vamos a comentar, con que el Real Decreto 105 de 2008 marca un antes y un después, desde el punto de vista de que hasta este momento no era exigente ni en el proyecto ni en la ejecución de la obra, tanto el estudio de gestión como el plan de gestión de los residuos. Esto es un punto importante. Concretamente es en el artículo 4 de dicho Real Decreto cuando se establece la obligatoriedad de desarrollar el estudio de gestión de los residuos. Luego más adelante veremos cuál es el contenido y es en el artículo 5 de dicho Real Decreto donde se establece la obligatoriedad de elaborar que cada contratista, subcontratista o trabajador autónomo que vaya a generar residuos en la obra deberá de elaborar un plan de gestión de los residuos. Posteriormente, igual que vamos a hacer con el estudio, desarrollaremos un poquito más esto. Referente a otra normativa, concretamente el Real Decreto 105 del 2008, esto es quizá lo central, lo más importante, ¿vale? Pues con relación a otra normativa tenemos el Plan Nacional Integrado de Residuos, plan que abarca los años 2008-2015. En realidad esto no tiene que ver directamente con la gestión de los residuos de construcción y demolición, ya que es un plan nacional en el que es de ámbito generalista para todos los residuos. Entre ellos considera a los de construcción y demolición como un residuo más. Que la directiva del 2006 de la Unión Europea, en la cual se obliga a los Estados miembros a que hagan una planificación en la gestión de los residuos con el objeto de mejorar la calidad medioambiental. Bueno, lo referente a la gestión de los residuos de construcción y demolición que incluye este plan, pues hay algunos criterios que conviene resaltar. En primer lugar, el Plan Nacional considera y establece que antes del 2020 el 70% de los residuos en peso que no sean peligrosos en la construcción, no estamos incluyendo en este 70% de los residuos las tierras de excavación, es decir, aquellos residuos que tengan una codificación 170504 correspondiente a tierras de excavación que no estén contaminadas, ¿vale? Pues el 70% de los residuos deberán ser destinados a operaciones o bien de reutilización, de reciclado o de cualquier otra operación de valorización, incluidas las tierras o los elementos o de relleno que utilicen residuos, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
yo creo que uno de los aspectos importantes que contempla para lo que es la gestión de los residuos en las obras es el compromiso. Ahora bien, un problema es ¿cómo controlamos esto? Eso es un problema que queda ahí en el aire. Y ya analizando un poquito más, si nos damos cuenta, el Plan Nacional de Residuos establece ya, tal como estamos viendo aquí para el año 2012, establece que la separación de los residuos, esto ya lo establece el Real Decreto 105 del 2008, será del 100%, ¿de acuerdo? El reciclado de los residuos será del 25% para el año 2012, un tanto por cien de los residuos objeto de otras operaciones de valoración será del 15% y la eliminación del vertedero debería de establecerse en un 60%. El problema es cómo se controla esto o, de alguna manera, qué criterios se tienen o se van a adoptar por parte de las administraciones para realmente que el plan del 2008-2012, el Plan Nacional Integrado de Residuos, pues se cumpla. De momento, esto es lo que dice el plan, pero evidentemente es difícil de comprobar si esto se está cumpliendo. En cuanto a la tercera referencia normativa, es una ley aprobada hace poco, concretamente en julio del 2011, que establece unos criterios con respecto a los residuos y suelos contaminados. En realidad es una transposición de una directiva europea, que es la Directiva Marco de Residuos. Hay algunos aspectos que hay que considerar en esta ley porque incluye ya algunas definiciones o incorpora, como estamos viendo aquí, el principio de jerarquía en la producción y gestión de los residuos, ya que esa jerarquía es o dice claramente que inicialmente la gestión correcta de los residuos debe centrarse en la prevención. Ahora veremos a qué se refiere con la prevención de los residuos. Y en caso de que no podamos actuar en la prevención, en la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la valorización energética. Por lo tanto, establece esta jerarquía de tratamiento de los residuos. Hay un aspecto que es importante y es que esta ley es de aplicación a todo tipo de residuos, entre ellos hablamos también de los residuos de construcción, pero no se refiere a los suelos no contaminados y excavados y otros materiales. Es decir, en cierta medida el Plan Nacional Integrado de Residuos hacía lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no contempla entre los residuos generados en construcción como que las tierras de excavación sean un tipo de residuo. Bien. Se incluye en la ley, y pienso que es uno de los avances que tiene esta ley, se incluye una serie de definiciones. Concretamente, estas definiciones es lo que se entiende por residuo peligroso, ¿vale? Y desde este punto de vista es importante que en las obras de construcción tengamos en cuenta un aspecto, y es que ahora igualmente se considera como residuo peligroso los recipientes y envases que los hayan contenido. Es decir, que si nosotros utilizamos en obra algún producto peligroso, bien sea, por ejemplo, disolventes, bien sea, por ejemplo, pues algún tipo de productos químicos, etc.,